hemos estado hablando mucho de la teoría, yo creo que hemos aprendido muchísimo, pero yo ahorita les voy a traer ejemplos para que pasemos de la teoría a la realidad. Porque yo creo que cuando estamos del otro lado, cuando estamos desde el lado de las empresas, decimos, bueno, ¿y cómo aplicamos todo eso? ¿Y cómo hacemos para que sea eficiente? Entonces, yo soy María Alejandra Cardona, soy periodista, como les estaba diciendo, me estaban presentando, yo he trabajado con Pirri, yo he trabajado con los informantes, y lo que he hecho en mi vida es conocer personas, es hablar con la gente, porque a veces cuando pasamos de los datos a la realidad hay una brecha muy grande. Y me he dedicado a oír a la gente. Entonces, hoy lo que les traigo, más que respuestas, es que entre todos nos hagamos preguntas y podamos construir juntos para ver cómo podemos hacer de este mundo diferente de aquí en adelante el tema de la inclusión. Entonces, les voy a presentar a Octavio Yepes, él es psicólogo. Yo tengo hoy en día una comunidad que se llama Mamazotas, y Mamazotas es la que me trae acá, y yo estoy hablando hoy desde mis experiencias, desde mis dolores, y esta es la mujer que está acá. Más allá de la periodista, hoy la mujer que está acá parada en este lugar es la mujer que se ha tenido que transformar, y me transformé el día en que me quedé sin trabajo. Y desde ahí soy una mujer que está parada acá, y esa mujer que no puede reemplazar la inteligencia artificial. Y a esto vamos a llegar. Pero antes quiero contarles como de las cosas que me han impactado durante este periodo que me he dedicado a Mamazotas con este psicólogo, muy desde las preguntas que tengo con mis hijos. Oigamos esto, por favor. Aquí. ¿Cómo lo pongo? No hay nada mejor que pueda hacer un papá hoy en día que aburrir a un hijo, quitarle todo, fin de semana. Claro, el hijo va a hacer pataleta, va a decir no sé qué, y va a tratar de transmitirle al papá toda esa ansiedad para que el papá o la mamá, en este caso, en algún momento colapsen y digan, está bien, no jodas más o no molestes más, pero coge ya tu computador o coge tu teléfono para que no moleste. Y lo ve uno, restaurantes, los niños todos con teléfono para que no moleste. Un niño aburrido va a salir adelante. Y después de que se le acabe la pataleta, ¿qué va a empezar a hacer? A pensar cómo entretenerse. Y tú lo vas a ver 6, 7 horas después pintando, subiéndose a un árbol, armando un juego, diseñando un juego de rol, cualquier cantidad de cosas donde ellos encuentran también entretenimiento. Pero con la recompensa inmediata ya. Ya no vamos a la tienda a comprar el juego, lo bajamos de internet. Ya no esperamos a que den la película, sino que ya tenemos múltiples canales en todos nuestros televisores de plataformas con todo inmediato. Le pones play y tiene que funcionar ya. Llega a salir el streaming y ya estamos ansiosos. Porque está internet lento, porque no sé qué, porque a veces se carga y empieza a salir numerito. No, si no es ya, no sirve. Entonces, ¿cómo te suple eso el proveedor? Redes más grandes, más rápidas, todo porque tú necesitas eso. Estamos ávidos de obtener toda nuestra recompensa ya. No trabajamos para lograrla. La necesitamos inmediatamente. Entonces, desde ahí surge el nombre de esta conversación, y es que estamos dejando de ver. Y desde las empresas también a veces queremos el empleado que nos tiene todas las soluciones, el joven que nos ayuda a innovar, el que se las sabe todas, pero ¿qué estamos dejando de ver? Y esto se trata del poder de las ideas. Y cuando este psicólogo me hablaba de cómo hacer que tu hijo realmente tenga ideas, es el poder del aburrimiento, el poder de la ausencia, el poder de lo que le pasa a las personas con discapacidad en el momento que pierden alguna de sus partes o de sus funciones, pues descubren otras herramientas, otros talentos. Entonces, ¿qué estamos dejando de ver nosotras en las empresas para que realmente surjan las ideas y podamos tener más creatividad también nosotros? Como les estaba contando, yo llevo 20 años contando historias y conociendo gente, y lo que me he dado cuenta es que las personas son muchísimo más que una hoja de vida. A veces contratamos a personas desde sus talentos, su experiencia, sus títulos, lo que han estudiado, pero ¿y lo que han vivido? Ustedes no se preguntan qué tanto han aprendido de sus experiencias, de sus crisis, de sus dolores, de sus pérdidas. ¿Esto no es acaso lo que nos hace crecer como seres humanos? Esa es la gran pregunta que hoy quiero que respondamos en esta charla. Yo no sé si es que desde acá no me... Ya. Y ahora quiero ponerles un video en donde quiero que me conozcan a mí en el momento en que yo me convertí en madre. Yo durante, como les decía, 15 años estuve trabajando, gané muchos premios,
tenía un muy buen trabajo, trabajaba en Los Informantes, era la productora ejecutiva de Los Informantes, viajaba por el mundo, contaba historias, y yo no quería ser mamá, porque yo conocía esa estadística que dice que las mujeres madres en etapa de fertilidad pues tienen menos posibilidades de trabajar, de ascender, de llegar a cargos directivos, y yo decía, yo no quiero ser mamá porque esto me va a alejar de mi carrera. Pues eso me pasó. Tal cual, y hoy con lo que les digo, estoy hablando desde el lugar de una mamá que perdió su trabajo después de que tuvo 2 hijas, de que la echaron. Y a veces uno dice, desde la estadística, es muy fácil ver eso, pero ¿cómo es la vida de una mamá trabajadora? Realmente estamos viendo lo que enfrentan las mamás cuando están trabajando, a veces desde el empleador, pues uno le exige a esa mujer que cumpla con las mismas funciones, pero es que resulta que esa mujer ya no es igual. Ya no es la misma que había antes. Yo quise ser la misma. Y hablamos de esas superhéroes en donde todas queremos ser la Mujer Maravilla, pero la Mujer Maravilla no existe. Y esas mujeres están cansadas con sobrecarga laboral, con depresión, con ansiedad. Entonces también cómo nos estamos adaptando nosotros los empresarios para acompañar a esas mujeres. Pero resulta que después de eso también tengo mi empresa y he tenido que contratar a madres para que me ayuden en esos momentos en donde yo quiero estar con mis hijos. Y esas madres me llegan con las mismas excusas que yo llegaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo también he visto esa mamá en donde yo la he necesitado como empleador y esa mamá no me funciona a mí porque llega tarde, porque está cansada, porque está deprimida. Entonces, aquí la pregunta que yo quiero y lo que quiero que construyamos es qué vamos a hacer para que esto funcione, para que las mujeres no dejen de tener hijos, pero que puedan seguir teniendo hijos y trabajando y además nos funcione como mujeres en nuestras empresas. Como muchas otras mujeres de mi generación, no quería ser mamá. Tenía miedo de perder mi independencia y que los hijos me alejaran del éxito que tanto había perseguido. Pensaba que esto era ser valiente. Aquí en cualquier lugar puede haber río. Que esto era ser fuerte. ¿Cómo hace para sobrevivir un corazón que no está conectado a nada? O sea, el corazoncito está vivo todo el tiempo. Y que esto era ser feliz. Pero pasó lo inevitable. Quedé embarazada. Pensé en el aborto. Tenía miedo de perder mi trabajo, de perder mi libertad. Entonces, decidí asumir la maternidad, pero sin alejarme de mis sueños. Nació mi hija y me enamoré. Y mirando mamá. Ahí está tu mamá. Pero la maternidad no es cuento de hadas. Ya vamos a dormir. Auxilio, 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 necesito ayuda. Tercer intento. Esto es un tema de paciencia y eso es ese. Yo no vengo. A los 3 meses, regresé de mi licencia y lo primero que hice fue irme a buscar tiburones. Luego, me fui a perseguir cocodrilos. A mí me mordió un cocodrilo acá. Sí, mira esta cicatriz. Recorrí Colombia de norte a sur. Cualquier cosa era más fácil que ser mamá. Definitivamente mi vida cambió. Nunca más tuve tiempo. Salía para todas mis entrevistas, siempre de afán y con mi extractor de leche. Vivía entre el corre-corre del periodismo y de la maternidad. Hola, Rafaela. ¿Cómo estás? Termino de trabajar y voy, ¿bueno? Pero ser mamá y trabajar me puso en la cuerda floja. Finalmente, todos mis miedos se hicieron realidad. Me quedé sin trabajo. Poco triste. No tenía ni cajita. La lecherita. El tuco de leche se nos va. Gracias a Dios. Por eso ahora contaré mi propia historia. Luces, cámaras. Han pasado 9 años desde ese momento, en donde yo nunca pensé que fuera a ser tan difícil reintegrarme a la vida laboral, y es el momento que no lo he hecho. ¿Por qué? Porque sigo teniendo 2 hijas que me requieren mucho trabajo y porque esa mujer, esa periodista, ya no existe. Esa mujer cambió, esa mujer se transformó. Ahora tiene otras prioridades, ahora le gusta compartir con sus hijos, ahora
no está 100% entregada al trabajo. Yo era una mujer que trabajaba de domingo a domingo, 7, 8, 10, 20, las horas que fueran. Para mí, mi trabajo era mi prioridad. En este momento, mi trabajo hace parte de mi vida, mis hijas hacen parte de mi vida, mis sueños hacen parte de mi vida. Y ya no soy una sola cosa. Esa mujer que en el ámbito laboral hoy se pregunta, entonces, ¿la maternidad es una ventaja o una desventaja? ¿En qué mundo en que las mujeres hoy quisimos hacer parte de la vida laboral, pero realmente estaba el mundo preparado para recibirnos? ¿Realmente hay igualdad de condiciones para todas las mujeres? Y les pregunto a ustedes, ¿cómo ven a las mujeres cuando llegan el momento y les dicen, yo estoy embarazada? En nuestro programa, cuando yo llegué a trabajar éramos 5 mujeres y 5 hombres. Hoy solo hay 5 hombres, porque las 5 mujeres tuvimos hijos y las 5 mujeres nos quedamos sin trabajo, no porque quisiéramos, simplemente ya no éramos igual de competitivas que los hombres. Y una vez salimos de los trabajos, volver a conseguir trabajos con el mismo, en donde nos pagaran lo mismo que nos pagaban antes, ha sido imposible. Más o menos el 42% de las mujeres se les reduce su ingreso laboral y una de cada 4 mujeres sale del mercado laboral durante el primer año de trabajo y cuando llega el segundo hijo, pues aún más. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con las mujeres que estamos perdiendo? Tenemos ahora menores ingresos, menos ascensos, menos estabilidad y entonces menos pensión. Y esto no es una cosa, entonces hablamos de 5 o 10 años mientras nos reintegramos a la vida laboral, pero en 5 o 10 años, decía el doctor, ya hacemos parte de las mujeres de más de 45 años. Entonces, tampoco es posible conseguir trabajos fácilmente. Entonces, realmente estamos en un momento, yo creo que donde nos cuestionamos, ¿las mujeres queremos tener hijos o no queremos tener hijos? Entonces, definitivamente, pues la maternidad nos cambia la forma de ver la vida. Pero no solo hay desventajas, también hay ventajas. Y eso es lo que quizás no estamos viendo. Porque una mujer que tiene hijos aprende de empatía, de priorización, de manejo del caos, de visión sistemática, de resiliencia, de liderazgo. Porque las experiencias realmente nos transforman. Y si ustedes miran, una mamá que es capaz de manejar el caos que hay en su casa, es capaz de manejar muchísimas otras cosas más. Una mamá que es capaz de criar un ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Eso es lo que nosotros pensamos, pero las oportunidades realmente se están dando. Entonces, hoy estamos hablando de 3 poblaciones que desafían a las empresas. Las mujeres, los mayores de 45 años, las personas con discapacidad y las personas con temas de salud mental. Si hablamos de las mujeres, yo podría decir que nosotros estamos en 3 de esos aspectos. En el tema de maternidad, cuando llegamos y somos mayores de 45 años, y el tema de la salud mental, porque una mujer agotada, cansada, deprimida, con miles de responsabilidades, pues está en desventaja. Entonces, hoy la pregunta es, ¿cómo hacemos para generar espacios de inclusión en las empresas para mujeres? Les voy a contar la historia, les voy a mostrar este video de la mujer que me hizo entender que tenía que ver más allá de lo que yo estaba viendo. Yo en ese momento estaba viendo solo mi caos, mi miedo, mi problema, mi dolor. Pero esta mujer, ella es tenista, yo la conocí, hice una entrevista con ella y la conocí porque me daba clases de inglés. Ella iba a las clases con unas gafas y era mi profesora de inglés. Con el tiempo fuimos hablando y me di cuenta que era tenista. Y resulta que se iba a competir al Mundial de Tenis para Ciegos. Es una mujer de baja visión y a ella le diagnosticaron una enfermedad en donde empezó a perder la vista y en este momento ve como si viera por dentro de un pitillo. Claro, ella entró en un momento de depresión, de miedo, de ansiedad, pero en otro momento empezó a ver las oportunidades y qué iba a hacer con su vida. Y descubrió que ella era tenista en su club, era una de las muchas tenistas del club. En ese momento dije, yo sé hacer 2 cosas muy bien. Yo sé jugar tenis y sé hablar inglés. Muy seguramente no voy a poder hacer otras cosas, pero esta mujer decidió empezar a aplicar a
el tenis para ciegos y empezó a aprender y empezó a investigar. Y esta mujer a mí me cambió por lo menos la vida, porque a veces vemos la discapacidad cuando ya las personas lo han logrado. Pero ¿qué pasa cuando las personas apenas están enfrentando ese momento? Apenas están entendiendo que su vida cambió, apenas están buscando soluciones y quizás también nosotros podemos ser esa herramienta para que ellos puedan encontrar ese lugar perfecto en donde puedan ser el mejor. Y era, estoy pidiendo muy pequeña. Algo está pasando. Creo que tengo que ir al oftalmólogo. Pequeña, o sea, siento que se me está escapando. Algo está pasando, papá. Bueno, vamos a ver, Nati. ¿Qué pasa? Hágale, Nati. Concéntrate, porque... No, pero o estás desconectada, o no estamos bien ubicados, o no estás viendo la bola. ¿Qué pasa? No sé. Me han diagnosticado retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria es una enfermedad ocular que afecta la retina y el campo visual. Yo veo como dentro de un tubo y con el tiempo mi visión se ha ido cerrando cada vez más y más hasta llegar a la ceguera. Esto es una enfermedad genética que nací con ella y se vino a desarrollar ahorita a mis 25 años. Esto puede llegar a una ceguera, tengo que empezar a prepararme y a vivir esta realidad. No sé qué va a pasar con el tenis, no sé qué va a pasar con mis competencias. Esto es muy desalentador, papá. El mundo no se ha acabado, seguimos para adelante. El tenis para ciegos y baja visión, personas que tenemos discapacidad visual, imagínate. ¿Ciegos? ¿Escuchas el sonido? A ella la conocí y estaba en su momento de crisis, en el momento de miedo, en el momento de no saber, porque es que resulta que a nosotros nos presentan los héroes, cuando ya lo lograron, cuando ellos ya se transformaron, cuando ellos ya entendieron. Pero ¿cómo es el entrenamiento y el proceso de esa persona para llegar a ese lugar? Hoy, ella ha ido a 3 mundiales de tenis para ciegos y es la subcampeona nacional de tenis para ciegos. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si uno de sus empleados apenas está viviendo el proceso, apenas lo están diagnosticando, apenas va a ser mamá? ¿Cómo lo acompañamos en las empresas? Porque a mí, por ejemplo, cuando me convertí en mamá y vieron que ya no era la empleada que estaba 100% disponible, me echaron del trabajo. ¿Y qué pasa con las personas que empezamos a ver que ya no rinden lo mismo? O que tienen alguna discapacidad y ni siquiera la entienden, ni siquiera saben qué está pasando con ellos, qué hacemos ahí. Y le pregunto aquí al doctor experto, ¿qué pasa en las empresas si a uno lo pueden despedir por eso, si no, si es justo, si es legal? Porque de pronto no hay un diagnóstico todavía. A ella se le desarrolló eso durante 2 años y cada día va perdiendo la visión, pero ella se quedó sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo. ¿Cuántas personas nos quedamos sin trabajo y ni siquiera sabemos qué está pasando? Porque no es solo la enfermedad o lo que está pasando, es la depresión, es la ansiedad, es la soledad, es el no saber qué hacer. Entonces, además de que estamos perdiendo capacidades, estamos perdiendo también los ingresos. Y son muchas personas que se están quedando desprotegidas, solas y con problemas aún más grandes. Entonces, cuando hablamos y vamos al tema de la inteligencia artificial, yo pensaba, la inteligencia artificial, como decía el doctor, aprende. Y ella es más inteligente y aprende todo desde los datos, desde todo lo que nosotros le damos. Pero ¿saben qué pasa? Los seres humanos, con todo esto, Natalia, ella se llama Natalia, se transformó. El sargento se transformó y hoy es un hombre, es un héroe, un hombre maravilloso. Yo con la maternidad me transformé y monté mi emprendimiento de mujeres que se llama Mamazotas y me dedico a ayudar a mujeres como yo que han estado en ese momento, en ese lugar, porque yo supe lo que era estar en esos zapatos. Yo entendí el dolor y el miedo que se siente de tener 2 hijos, no tener trabajo y que nadie me contrate. Yo lo entiendo porque he estado en ese lugar. Pero la inteligencia artificial no va a entender eso, porque a ella no le duele, porque ella tampoco necesita pensionarse. Entonces, ahí es donde esas herramientas que nosotros estamos teniendo con las pérdidas, y ahí la pérdida no es una pérdida, es un aprendizaje, es un crecimiento, es una oportunidad. Y esas personas
tienen muchas cosas que nos pueden aportar a las empresas que la inteligencia artificial nunca nos va a aportar, porque hemos aprendido desde la experiencia, desde los desafíos, desde los dolores. Y eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este momento en las empresas para saber que esas personas quizás no nos restan, por el contrario, nos suman. Pero ¿qué es eso que nos están aportando a la empresa? ¿Qué es eso que nos trae? Porque es que la naturaleza no diseñó personas idénticas. Aquí no hay ninguno que tenga los mismos ojos, la misma nariz, la misma forma de pensar, la misma forma de vestirse. Y todo eso nos ayude a que tengamos herramientas que puedan aportar diferencias. Y desde la diferencia podemos crecer. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer diferentes en el futuro? Porque todos vamos a tener el mismo acceso a la inteligencia artificial. Aprender de eso, lo vamos a aprender, cursos, talleres, pero lo único que nos hace diferentes es todo eso que hemos vivido y que nos ha transformado y que nos hace muchísimo más que una hoja de vida. Entonces ahí la pregunta es, ¿vamos a seguir contratando hojas de vida? ¿Vamos a seguir reemplazando oficios o empleos por la inteligencia artificial? ¿O vamos a seguir contratando personas que realmente han tenido que enfrentar la vida y han tenido que sobrepasar cosas que solo le pasan a esa persona, porque lo que le pasa a esta persona o a esta solo le pasó a ello? Y ese aprendizaje es lo que nos puede engrandecer. Entonces, la experiencia es una forma de inteligencia artificial, porque ¿qué nos trae? Criterio, manejo de crisis, visión a largo plazo, estabilidad, mentoría. Entonces, ahí les pregunto, ¿qué ve una persona de 55 años que no ve el de 25? Y nos pasa a nosotros, que nos da miedo, nosotros decimos, no, es que los jovencitos ya nos van a reemplazar, y les tenemos miedo porque ellos saben de inteligencia artificial, ellos saben de redes sociales, nosotros no sabemos eso, pero nosotros sabemos de ser más pausados, de pensar, de sentir. Nosotros hemos vivido y esa experiencia no nos la va a quitar nadie. Pero ¿cómo le damos valor a eso? Entonces, es lo que nos decía aquí el sargento. El sargento. Todo aquello que parece una limitación afuera también es una forma diferente de percibir el mundo. Él nos puede explicar, él puede darse cuenta que a esta tarima se puede subir por aquí o por allá. Nosotros a veces solo estamos percibiendo que podemos subir por allá. Entonces, todas estas personas lo único que hacen es abrirnos la mente. ¿Cómo pasamos de la poesía a la realidad? Esa es la gran pregunta. En una empresa tiene que, y eso es lo que yo les decía que también lo viví, porque una empresa tiene que rendir, facturar, producir. Y definitivamente, pues una madre produce menos que una que no es madre. O sea, yo lo viví. Una madre está ocupada, está cansada, está triste y su prioridad son sus hijos. Si llaman al hijo del colegio, uno sale corriendo. Primero está el hijo. Primero está el hijo que cualquier problema que pueda haber en la oficina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy yo les hago esa pregunta. ¿Ustedes qué piensan como empresarios? ¿Ustedes realmente prefieren contratar a una madre que a una mujer que no está en edad fértil o a un hombre? Les hago esa pregunta frente a la maternidad. Si somos realistas, entre contratar un hombre y una mujer, ¿qué prefieren? ¿Un hombre? Pero la pregunta es que los hombres también son padres. Entonces, no entiende uno por qué no hemos empezado a repartir esas funciones. Si los hombres también tienen responsabilidades en el hogar, si los hombres también tienen hijos, si los hombres también van a la entrega de notas. Entonces, un poco la pregunta es, como empresarios, ¿cómo hacemos para repartir esas funciones? Y le enseñamos a sus empleados que las funciones de la maternidad y el cuidado del hogar no son solo de las mujeres. Entonces, claro, hay culturas que son inclusivas y no lo pueden demostrar, en donde hay
1.6% más de ingresos, 2.6% más de utilidad neta y 25% más de productividad cuando contratamos a estas personas. Pero no puede ser solo un tema de recursos humanos, en donde lo que les decía, no puede ser que tenemos un cupo de 2 personas por cada 100, pero realmente ¿cuánto tiempo esa persona se queda? ¿Cómo hacemos que no sea solo para contratarla, sino para que la persona no pierda el trabajo o que no sea solo temporal? ¿Cómo hacemos para que ese trabajo realmente nos funcione a nosotros como empresarios? Que no sea un tema de caridad, porque esto de la inclusión no puede ser un tema de caridad. Entonces, yo sí quiero que esta charla y esta reunión termine en qué ideas, porque aquí lo que quiero es que construyamos juntos, qué ideas tienen ustedes para que sí funcione contratar a una persona con discapacidad. Si prefieran a una mujer madre que a una que no es madre o a un hombre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Realmente sienten como esa duda de traer este tipo de personas? ¿O realmente ustedes dicen sí lo voy a hacer por convicción, no por caridad? Y entonces aquí el reto es descubrir qué es eso que tiene esta persona que va a ayudar y que puede aportar en nuestro trabajo. Entonces, como los grandes equipos de fútbol, los grandes técnicos, lo que necesitamos es buenos líderes. Entonces, más allá de los talentos que tienen las personas, es entender cuál es esa capacidad de esa persona que me puede aportar en un punto estratégico de mi empresa. ¿En dónde la voy a ubicar? Como la tenista ciega, ella dejó, o de baja visión, ella ya no ve la pelota igual, pero la oye perfectamente, pero siente las líneas perfectamente, pero puede competir en un mundial cuando antes nunca se había atrevido a ir a competir en un mundial. Ella era una tenista más del club y ahí hizo la diferencia, ahí se dio cuenta que podía hacer y destacarse entre los demás. Entonces, ¿cómo encontramos ese lugar ideal para la persona que tiene una discapacidad pero que tiene otros talentos? Y las preguntas que me quedan después de hacer esta reflexión es, ¿qué ve una madre que no estamos viendo las demás personas? ¿Qué ve a alguien que tuvo que empezar de nuevo, que tuvo una crisis, que fracasó, que lo ha perdido todo, que sabe lo que es no tener trabajo, que sabe lo que es no tener mercado en la casa? ¿Qué ve a alguien que ha sufrido una pérdida? ¿Qué ve a alguien que ha perdido un papá, una mamá, un hijo? Entonces, ¿o qué ve una persona mayor que no estoy viendo yo? ¿Qué ve a alguien que vive con una discapacidad? ¿Qué ve a alguien que ha aprendido a levantarse? Entonces yo creo que esa es la gran pregunta que debemos hacernos cuando pensamos en contratar a personas como estas, es qué está viendo esa persona que no estoy viendo yo. Porque la idea es que no todos pensemos igual y yo creo que esa es la gran diferencia y el reto en este momento de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial sí puede pensar igual. Y díganme si ustedes cuando hacen los prompts y le preguntan, a veces no se queda dando vueltas en las mismas ideas, pero es uno el que le tiene que dar las herramientas para que le dé otras ideas. Entonces, ¿qué estamos viendo que no ven los demás? Entonces, yo creo que la conclusión de esto es no cambiar a las personas, es ayudarlas a encontrar la cancha donde pueden convertirse en campeonas. Y esas personas tienen algo muy especial, es que una vez encuentran un lugar, alguien les da la mano, alguien creyó en ellos y vuelven después de que lo han perdido, después de que saben que no lo tienen, como los niños, lo que hablábamos de la creatividad, cuando no tienen el celular, cuando no tienen el iPad, tienen las ideas, tienen las herramientas. Y esas personas son las que pueden llevar las empresas muchísimo más lejos. ¿Por qué? Porque tienen algo más grande que cualquiera, gratitud, compromiso, no necesitan cambiar de empleo. Entonces son personas que evitan la rotación y además son personas que van a innovar, que siempre van a estar pensando desde su dolor. Y lo que hablábamos ahorita de los ejercicios que hemos tenido, qué ideas se nos ocurren cuando no tenemos, cuando miramos al otro, cuando le preguntamos, cuando estamos quietos en la ducha. ¿Por qué? Porque esas personas han perdido cosas que de pronto los demás no han perdido. Así que esa es la invitación y ojalá podamos conversar acá sobre todo y construir y mirar qué soluciones podemos tener. Entonces, en conclusión, para mí la inclusión no es abrir una puerta, es cambiar la casa para que más personas puedan habitarla. ¿Y cómo vamos a cambiar nuestras empresas para que estas personas tengan un espacio para ellas?
estos mamazotas, les dejo mi código QR y mamazotas al final es un espacio en donde yo me dedicaba a hacer preguntas y a entender a las mujeres que como yo un día estuvieron en ese lugar en donde se quedaron con 2 hijos, sin trabajo y con la necesidad de buscar trabajo y no encontrarlo, hasta que una idea te lleva a cambiar tu vida y la de muchos más. Muchísimas gracias. Thank you.